Imagínate a tu hijo. La cabeza llena de sangre. Eso te deseo. Que sientas el mismo dolor que yo. Tu hermano era uno de los imbéciles que violaron a Altagracia. Vieja. ¡Eleonora era una asesina! ¡Ella mató a mi hija! Necesito verte. ¿Para qué? Se trata de Lucho. No sé cómo podemos atraparlo. O sea, Lucho mató a mi hijo y casi mata a mi esposa, y es a mí a quien amenazas con ir a la cárcel. Un segundo me bastó para quitarte el arma, estúpido. Doña, le juro que no voy a volver a También pasar, me bastaría un segundo para volarte la cabeza. Si alguien es una cópata, eres tú. Altagracia también mata y tortura a personas sin piedad, así como tú. ¿No te acuerdas que todas las acciones y las propiedades que me transferiste? Todo lo hiciste para dejar en la calle a esta asesina. Y nadie me friega, Altagracia. Antes que nada, quiero agradecerles por venir a esta junta que se convocó tan apresuradamente. Mira, José Luis, la verdad yo no entiendo dónde está la emergencia de esta reunión. ¿Acaso es algo de lo que está pasando con tu hijo? Debemos de fijar una postura respecto a eso, ¿eh? Porque no podemos guardar silencio sabiendo sus crímenes. Lo cité para hablar de mi hijo. El tema a tratar es Altagracia. Quiero sacarla de la empresa. No entiendo. Tú nos obligaste a tenerla aquí cuando no la queríamos con nosotros. A ver. Yo no estoy de acuerdo con esa jugada. Altagracia nos ha dado a ganar mucho dinero con su proyecto de startups. Esta empresa, yo la levanté de la nada y siempre les ha dado a ganar mucho dinero. Así que no necesitamos a esa mujer. José Luis, mira, estoy de acuerdo con mi hijo Alejandro. Creo que sería un error. No entiendo por qué tendríamos que sacarla. Por eso. A ver, José Luis, no va a ser tan fácil. Permítanme. Las causas legales para excluir un socio de una empresa lo dejan muy claro. La fracción 2 del artículo 50 de la Ley General de Sociedades Mercantiles indica que el contrato de sociedad podrá rescindirse respecto a un socio por infracción al pacto social, es decir, por utilizar la firma o el capital social de la persona jurídico-colectiva para negocios propios. ¿No entiendo? Descubrí que Altagracia está utilizando nuestra compañía para construir una cadena de spas por debajo del agua, sin nuestro consentimiento. Un negocio propio, en el cual nosotros no participamos. Así que si todos estamos de acuerdo, tenemos el derecho de expulsarla. ¿Me van a apoyar o no? Soy como una gran ciudad, agitada y brutal. En mis arterias circula acero hirviendo letal. Si un hombre me ve al pasar y es difícil de evitar, yo no volveré piedra de tanto llorar. Me convertí en maldición, perdí toda compasión. Cuando quebraron mis alas, mi inocencia murió. Cuando asesinan a un ángel, renace en fuego y en carne. Mujer, demonio y pasión. No es bueno para tu prestigio que sigas representando a Lucho Navarrete. En tu currículum la palabra feminicida se vería muy mal. Lo sé, Lucho es un criminal bastante repudiado. Si lo salvas de la cárcel, va a ser a ti a quien van a linchar. Pero bueno, yo necesito otra cosa. Navarrete y yo rompimos relaciones. ¿Sabes qué quiere dar por terminada nuestra sociedad y sacarme de la empresa? Complejo. Sí, pero quiero quedarme con la constructora. Me gustaría que me representes legalmente. Bueno, Navarrete está muy bien parado, doña. Sí, pero en este momento está muy débil por lo que está pasando con su hijo. Altagracia, no quisiera que me lo tomaras a mal, pero no estoy seguro de quererme meter en una guerra tuya contra Navarrete. Pero si tú estás acostumbrado a las guerras, con los Casillas has tenido tantas y siempre las has ganado. ¿Por eso te mandaron para ayudarme?
Porque tú eres de toda su confianza, ¿no? Claro. ¿Qué pasaría si Amado se entera que apoyas a Navarrete en lugar de apoyarme a mí? Te vas a poner en contra de los Casillas. Yo siempre estoy del lado de las damas, Sonia. Esa actitud me encanta. Necesito ver todos los documentos que te acrediten como dueña de las acciones, propiedades y todos los activos que tengas dentro de la empresa. Perfecto. Aquí tengo las originales. Mira. Las puedes revisar. Vi la cara que pusiste cuando Fátima nos contó lo de León con Altagracia. ¿Y así quieres ir a su casa? Esto no tiene nada que ver con León, sino con Lucho. Pues entonces voy contigo. No, ma, mejor quédate. Si Altagracia te dijo que ella tiene manera de agarrar a ese desgraciado, voy contigo. Órale, vamos. Abuelo, Sí, deja la R15 ahí. ya debieron de haber llamado, ¿no? Salieron desde anoche. No te preocupes, Diego. En esas carreteras casi nunca hay señal. Ya llamarán cuando lleguen a Cali. Pero esa zona está llena de guerrilleros. ¿Qué tal si atrapan a Felina? Solo te preocupa Felina. ¿Y tu padre qué? Pregunto por ella porque es una mujer y porque esos tipos podrían abusar de ella. A ver, Diego. Dime la verdad. ¿Por qué te importa tanto Felina? Cuando conocí a la Felina era mi jefa, pero ella no me trataba como a un empleado más. Yo sé que le importo y sé que le preocupo mucho y pues, yo me preocupo por ella. Entonces son buenos amigos. No es solo eso. ¿Que no viste lo guapa que está? ¿Te la quieres? Yo no diría eso. No todo es sexo. Hijo, a tu edad todo es sexo. Abuelo, Pues es que es la verdad, es lo más natural. suenas exactamente como Braulio. El único que quería era obligarme a demostrar cuán macho puedo ser. ¿Y obligarte cómo? Él quería que me acostara con Isabela. Pero yo me di cuenta de que nada más la veía como una amiga y por eso él me acusaba de ser gay. ¿Y no lo eres? ¿Qué? Me entendiste perfectamente. Te estoy preguntando si eres gay. Cuidado. Tenemos que seguir. ¿Seguro que puedes seguir? Tenemos que seguir. Vamos. Vamos, vamos. Cuidado. 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 ¡Quieto, quieto! No, no, espera. No le vayas a disparar. Pensé que era una mapanada y de ser así, ni la cuentas porque es la serpiente más venenosa que hay en esta selva. ¿Y tú por qué sabes tanto de esta selva? Yo pues, mucho frío, mamacita. Que me da y le pongo la ropita. Ya te he demostrado que puedes confiar en mí. ¿Me puedes explicar qué tienes que ver tú con este lugar? Yo tuve una relación muy importante con Lidia. Estaba muy enamorado y hasta íbamos a casarnos. Pero después se metió Braulio y lo todo como siempre. A ver, no estamos hablando de tu padre, sino de ti. Y yo te estoy diciendo que no soy gay. ¿Por qué insistes con eso? ¿Y tú por qué te pones a la defensiva? A ver, solo estoy tratando de entenderte. ¿De entenderme qué? ¿Por qué solo tuviste una novia? ¿Por qué eres tan tímido? ¿Por qué un joven como tú anda solo por la vida? Pues tú también estás solo, ¿no? Por eso viniste a buscarnos, ¿verdad? Porque tenías miedo de acabar así, solo. Felina. Diga.
¿Quién los atacó? No sé, señor. Creo que fueron los ELN. Es que todo pasó muy rápido. Mi patrona no quería que agarraran el armamento y pues fue ella la que me dio la orden de seguir. Espera. Si esos los cogen, los fusilan ahí mismo. Yo le acabo de entregar la carga a sus hombres aquí en Cali. Y ahorita mismo me regreso por mi patrona y por Braulio. Yo puedo ir, abuelo. Puedo sacar un boleto para Cali hoy mismo. Tú no tienes ni idea de lo que es estar en medio de los tiros. Vas a ser el primero en caer. No me va a pasar nada. Cuando Braulio dijo que no me quería en este negocio, tú me defendiste. Dijiste que confiabas en mí. ¿Por qué no puedes hacerlo ahora? Busca el próximo vuelo. Le voy a avisar a JP para que te espere. Entiendo por qué tienes que ser tan desconfiada. Ya sabes demasiadas cosas sobre mi vida, Braulio. Más de las que deberías saber. Dale. Felina, tú estuviste en esta selva trabajando para la Interpol, ¿verdad? Ya no pregunten. Vámonos, que si nos agarra aquí la noche, lo de menos van a ser las serpientes. Que hay muchos animales que te pueden matar en 2 segundos, Braulio. Eso sin contar el hambre, la oscuridad, el frío. Todas. Tenemos que irnos de aquí. Ay. ¿Está bien? Sí, ¿Qué vamos a hacer para orientarnos? No hay que ser pesimistas. Vamos a avanzarle porque tenemos que salir de esta. ¿Y eso? Quiero darte las gracias por lo que hiciste. Pusiste al idiota de Navarrete en su lugar para apoyarme. Y yo sé que no es fácil para ti romper con alguien. Nunca pensé que iba a terminar con José Luis así. En el mismo punto como en el que empezamos. Como enemigos. ¿Para qué citaste al abogado? No puedo dejar que José Luis me saque de la constructora. Si lo quieres y lo que tuvieron fue importante para ti, no deberías pelearte por dinero. Ya déjalo así. No, es que no se trata de dinero, Regina. No quiero que use su poder para ayudar al enfermo de Lucho. Eso no se lo voy a permitir. Karen, contacta a la Interpol para que nos ayude a emitir una orden internacional de ubicación y detención. Por si Lucho logró escapar. Ok, voy a volver a mandar su foto a puertos, fronteras y aeropuertos. Y vamos a ofrecer una recompensa para cualquier persona que nos dé información y nos ayude a capturar a ese loco. ¿Vidal os da lana para eso? No, todavía no, pero le voy a dar terapia para que acepte. Ponle, no sé, 1,5 millones de los decomisos al narco. Con una recompensa así cualquiera canta. Pues sí, vamos a cerrarle todas las puertas a ese. No quiero que quede un solo rincón donde se pueda esconder. Órale, chambea. Oye, te quería preguntar sobre Fátima. Pues sigue igual. ¿Y ustedes cómo van? Nos vamos a divorciar. León, ustedes se aman. ¿Por qué no se dan otra oportunidad? Pues ya nos dimos y simplemente no. Bueno, pero yo supongo que si ustedes... Ya. Ve a llamar a la Interpol, sí. Perdón. No debiste traer a tu madre. Lo que quiero pedirte es algo muy delicado. ¿Y pues qué espera para hablar? A lo mejor yo estoy muy de acuerdo con lo que usted va a hacer. Ya estoy cansada. Necesitamos hacer justicia. Lucho Navarrete mató a nuestras hijas, a su sobrina, a tu hermana. Tenemos que unirnos las 4 para
Estoy de acuerdo con Florencia. Cuenten conmigo para lo que sea. ¿Qué tengo que hacer? Tengo entendido que Lucho se deshizo de su celular. Por eso no han podido rastrearlo. Imagino que eso te lo contó León. Bueno, y si no es con el celular de Lucho, ¿cómo podemos hacer para encontrar? Pues a través de su padre. Quiero que intervengas el celular de Navarrete.